del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, después que Jesús ha estado hablando de la necesidad de hacerse como niños para entrar en la lógica del reino de los cielos, aparece la escena en la que los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, le piden a Jesús que les conceda algo. ¿Qué quieren? Ocupar los puestos principales a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en la gloria. Cuando el evangelista Mateo narre el mismo episodio, va a decir que fue la madre de los hijos de Zebedeo la que le pide esto a Jesús. Y Lucas directamente no va a hablar de este episodio, sino que va a decir que los 12 discutían acerca de quién sería el mayor, el más importante. Y después que Jesús los pone en su lugar, les explica de algún modo lo ridículo de su petición, dice que los demás deben comprender esta actitud, este deseo de los hijos de Zebedeo, o en el caso de Mateo, los deseos de la madre, porque los que dominan a las naciones los tratan de esa forma, tienen esa lógica, pero entre ustedes no debe ser así. Y esto lo dicen los 3 evangelios sinópticos. Entre ustedes no debe ser así, sino que al contrario, el que quiere ser el más importante, el que quiere ser el mayor, debe hacerse el diáconos o el doulos, el servidor, el esclavo de los demás. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y acá se usa el verbo diaconeo, ese verbo que aparece varias veces en los 4 evangelios. En el Evangelio según San Juan, solo 3 veces en el capítulo 12. En el Evangelio de Marcos y de Mateo, los primeros que sirven, que diaconan, son los ángeles después de las tentaciones. Y la segunda en realizar esta acción es la suegra de Pedro. Y después vamos a ver que son las mujeres las que siguen y sirven a Jesús. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, en la parábola del juicio final, va a aparecer este verbo cuando aquellos que no hayan dado de comer al hambriento, no hayan dado de beber al sediento, no hayan vestido al desnudo, visitado al enfermo, al preso, alojado al peregrino, le pregunten ¿cuándo no te hemos servido? En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 10, se presenta a Marta como la que sirve a Jesús. Y al final de los evangelios, las mujeres al pie de la cruz, que son las que han servido hasta el último momento. Pero Jesús también se pone como servidor, como diáconos, y nos ofrece este lugar a todos aquellos que de algún modo lo queremos seguir. Para seguir a Jesús hay que hacerse diácono, hay que hacerse servidor. Creo que es muy interesante volver a pensar en esto. Tenemos que hacernos como niños, tenemos que hacernos diáconos, servidores, tenemos que hacernos esclavos, no superiores. Volver a la lógica de la buena noticia de Jesús, volver a la lógica del reinado de Dios, salir de los parámetros mundanos y entrar en esta nueva forma de entender, en donde siempre es más importante ser discípulo que maestro. Magíster, digo yo, puede ser cualquiera, alguien que haya frecuentado una universidad, hecho 2 o 3 años de estudios específicos y después presentado una tesis original y haberla logrado defender.
es un magíster, pero ministro, menor, servidor, esto es lo complicado. Muchas veces algunos amigos diáconos que reciben el orden presbiteral me invitan a su ordenación o me mandan un pedido de oraciones especiales ante esa proximidad de convertirse en presbítero, en anciano. Y yo siempre les digo esto: aunque llegues a ser obispo, nunca dejes de ser diácono, porque lo esencial para los seguidores de Jesús es ser diáconos, es ser servidores. Y esto queda muy claro en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, donde Jesús dice: el que quiera servirme, el que quiera ser mi diácono, sígame, imíteme, haga como yo, que siendo el Maestro y el Señor, he lavado los pies. Ojalá el Señor nos conceda esta gracia de ser diáconos, de ser servidores, de estar siempre en una actitud de infancia, de admirarnos ante las cosas que se presentan, de encontrar a Dios en todos los espacios. No hay ningún lugar en donde Dios no esté. Ni siquiera en realidades de pecado Dios deja de estar, porque si su gracia no sostuviera al pecador, dejaría de existir. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Ojalá el Señor nos rescate de esta actitud que muchas veces tenemos de querer parecernos al mundo, de querer tener los mismos criterios que los poderosos de este mundo. Entre ustedes no sea así. Qué lindo sería que en las entradas de nuestros templos, que en las entradas de nuestras instituciones, de nuestras fundaciones, de nuestros colegios, de distintos ámbitos eclesiales, pusiéramos un cartel que dijera: entre ustedes no sea así. El que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser el más importante, que no se olvide nunca, jamás, de servir. Que el diácono de nuestras almas, Jesucristo, nos contagie, nos haga tener sus mismos sentimientos de servicio a todas las personas, porque Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de una multitud. Esta multitud es una forma aramaica de decir totalidad. Él vino a dar su vida por todos. Que nadie, por culpa nuestra, quede fuera o se sienta